Existen lugares en este mundo que la ciencia moderna prefiere no tocar. Cámaras selladas durante milenios que guardan secretos tan peligrosos que abrir sus puertas podría desatar consecuencias irreversibles. Hoy descubriremos por qué los arqueólogos más valientes retroceden ante estas tumbas prohibidas. Durante décadas hemos desenterrado pirámides, templos y tumbas de emperadores, pero hay 4 lugares que permanecen intactos. No por falta de tecnología o curiosidad, sino porque abrirlos representa un riesgo que nadie está dispuesto a asumir. Científicos, gobiernos y expertos han tomado la misma decisión: mantenerlos cerrados. ¿Qué esconden estas cámaras ancestrales? Comenzamos nuestro viaje en las colinas verdes de la provincia de Shaanxi, China. Bajo tierra descansa un lugar donde la historia se detiene. Es la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador que unificó toda China hace más de 2000 años. Y nadie, absolutamente nadie, se ha atrevido a abrir su cámara central. El complejo funerario se extiende por 56 kilómetros cuadrados. Su construcción comenzó cuando Qin Shi Huang tenía apenas 13 años y continuó hasta después de su muerte. Más de 700.000 trabajadores fueron movilizados para crear este mausoleo, una cifra que supera cualquier otra estructura de su época. Lo que conocemos es solo la superficie de un imperio enterrado. En 1974, unos agricultores descubrieron accidentalmente el ejército de terracota. Miles de guerreros de arcilla perfectamente preservados. Cada rostro es único, cada armadura diferente, como si hubieran sido personas reales, convertidas en guardianes eternos. Pero estos soldados solo custodian el perímetro. La verdadera tumba permanece sellada en el centro. El historiador Sima Qian describió el interior de la tumba como un palacio subterráneo magnificente. Según las crónicas, ríos de mercurio líquido fluyen eternamente representando los grandes ríos de China. El techo está incrustado con perlas recreando un cielo lleno de estrellas. Tesoros, palacios y funcionarios fueron enterrados para servir al emperador en la otra vida, pero lo más aterrador son las trampas. Según los registros antiguos, ballestas automáticas fueron instaladas para disparar a cualquier intruso. Y hay algo más perturbador. Muchos de los artesanos que construyeron la tumba fueron enterrados vivos después para asegurar que nadie revelara jamás su verdadera entrada. El emperador protegió sus secretos con sangre. Las encuestas modernas, usando tecnología avanzada, han confirmado que bajo el montículo masivo yace una estructura misteriosa. El suelo en el área contiene concentraciones inusualmente altas de mercurio, coincidiendo perfectamente con las descripciones antiguas de Sima Qian. La evidencia está ahí, pero nadie ha excavado más profundo. Los expertos temen que cualquier intento de excavar ahora resultaría en la destrucción permanente de lo que permanece dentro. Cuando el ejército de terracota fue descubierto, los colores vibrantes de las estatuas se desvanecieron en minutos al exponerse al aire. 2000 años de preservación destruidos en segundos. No podemos cometer ese error nuevamente. El mercurio en el suelo representa un peligro significativo tanto para las personas como para el medio ambiente. Si no se maneja con extremo cuidado, las consecuencias podrían ser similares a un derrame químico masivo. Estamos hablando de toneladas de mercurio líquido que han estado contenidas por más de 2 milenios. Un solo error sería catastrófico. Más allá de razones científicas, existen factores espirituales y culturales profundos. En China, las tumbas imperiales son consideradas terreno sagrado. Perturbarlas sería visto como una afrenta a los ancestros y a la historia nacional misma. La tumba de Qin Shi Huang es especialmente sagrada. Él es símbolo de unidad y poder absoluto.
Algunas teorías audaces sugieren que la tumba podría contener conocimiento antiguo mucho más allá de nuestra comprensión actual. Quizás evidencia de una civilización avanzada perdida o tecnologías que no deberían existir en esa época. Es posible que el primer emperador de China llevara consigo secretos que cambiarían nuestra comprensión de la historia humana. Hoy millones de visitantes acuden cada año a maravillarse con el ejército de terracota. Sin embargo, el montículo central que se cree alberga la tumba real del emperador permanece intacto, un recordatorio silencioso de un pasado lleno de misterio y poder. Y quizás de secretos que el mundo simplemente no está listo para enfrentar. Ahora viajamos a los cielos vastos y las estepas interminables de Mongolia. Aquí yace un misterio que ha perdurado por más de 8 siglos y que nadie ha podido resolver. Esta es la tumba perdida de Genghis Khan, el hombre que forjó el imperio más grande en la historia humana. Y nadie sabe dónde está. A pesar de ser uno de los conquistadores más renombrados de todos los tiempos, su lugar de descanso final no ha dejado ningún rastro. ¿Cómo pudo el sitio de entierro de un emperador tan legendario desaparecer sin una sola pista? ¿Y realmente contiene su tumba los tesoros legendarios reunidos de todo el imperio mongol? En algún lugar entre las montañas salvajes y las praderas sin límites del norte de Mongolia, la tumba de Genghis Khan permanece más allá del alcance de arqueólogos, exploradores y cazadores de tesoros por igual. Murió en 1227, pero hasta el día de hoy nadie ha podido determinar exactamente dónde fue enterrado. A diferencia de tumbas famosas como el ejército de terracota o las pirámides egipcias, el sitio de entierro de Genghis Khan no ha dejado la más mínima señal en la superficie. Según la leyenda, él mismo solicitó ser enterrado en secreto absoluto, sin dejar rastro para las generaciones futuras. Incluso la historia secreta de los mongoles solo menciona el año de su muerte. Según las leyendas mongolas, después de su muerte, un cortejo fúnebre de 1000 guerreros llevó su cuerpo a través de las estepas. Cualquier persona que encontraran en el camino era ejecutada de inmediato para mantener el secreto. Una vez completado el entierro, los 1000 guerreros también fueron asesinados. Luego, quienes los mataron también fueron eliminados. Hay relatos que afirman que 1000 caballos fueron conducidos sobre el sitio de entierro para borrar cualquier rastro del suelo perturbado. Otros dicen que desviaron un río entero para que fluyera sobre la tumba, ocultándola bajo agua y tierra para siempre. Cada versión coincide en un punto. Nadie debía encontrar jamás ese lugar. Durante siglos, innumerables expediciones han intentado encontrar la tumba. En 2004, una expedición arqueológica internacional usó tecnología satelital y radares de penetración terrestre para buscar anomalías en el suelo mongol. Identificaron varios sitios prometedores. Pero cuando intentaron excavar, algo inexplicable sucedió. Los equipos de excavación fueron detenidos por autoridades locales, no por el gobierno, sino por comunidades mongolas que consideran cualquier búsqueda de la tumba como una violación sagrada. Para los mongoles modernos, Genghis Khan no es solo un líder histórico, es un ancestro espiritual, cuyo descanso debe ser respetado absolutamente. Profanar su tumba sería una maldición. Existe una creencia profundamente arraigada de que la tumba está protegida por fuerzas sobrenaturales. Varias expediciones han reportado accidentes inexplicables, tormentas repentinas, equipos que fallan sin razón, miembros del equipo que enferman misteriosamente. Algunos lo llaman coincidencia, otros hablan de la maldición del Gran Khan. En 2016, investigadores anunciaron haber identificado la ubicación probable usando imágenes satelitales y análisis topográfico.
pero inmediatamente después del anuncio, retiraron su afirmación sin explicación clara. Hasta hoy se niegan a revelar qué encontraron exactamente. ¿Descubrieron algo que no debían ver? ¿O recibieron presiones para mantener el silencio? Si la tumba de Genghis Khan realmente contiene los tesoros del Imperio Mongol, estaríamos hablando de riquezas acumuladas desde China hasta Europa del Este. Oro, joyas, artefactos de docenas de civilizaciones conquistadas. Pero también podría contener algo más valioso: registros históricos, mapas y conocimientos de la mayor red de información que existió antes de la era moderna. Algunos historiadores creen que Genghis Khan fue enterrado con mapas secretos de rutas comerciales que conectaban el mundo conocido. Otros especulan que su tumba podría contener textos médicos y científicos recopilados de todas las culturas que conquistó, conocimiento perdido que podría revolucionar nuestra comprensión de la ciencia medieval, pero permanece sellado bajo las estepas. La tumba de Genghis Khan no permanece cerrada por falta de tecnología o recursos. Permanece cerrada porque una nación entera ha decidido que algunos secretos deben quedar enterrados. Es un pacto entre los vivos y los muertos, entre la curiosidad científica y el respeto ancestral. Y hasta ahora, el respeto ha prevalecido. Nuestro tercer destino nos lleva bajo el mar Mediterráneo, frente a las costas de Alejandría, Egipto. En las profundidades submarinas yacen los restos de una de las bibliotecas más importantes que jamás existió, la Gran Biblioteca de Alejandría. O más precisamente, lo que los terremotos y el tiempo no destruyeron de ella. Pero conectado a esta biblioteca existía un lugar aún más misterioso: las bóvedas secretas del Serapeum, el templo dedicado al dios Serapis. Según relatos antiguos, en cámaras subterráneas bajo este templo se guardaban los textos más peligrosos y prohibidos de la antigüedad. Conocimientos que los sacerdotes consideraban demasiado poderosos para el público. Buzos y arqueólogos marinos han explorado las ruinas sumergidas de Alejandría durante décadas. Han recuperado estatuas, columnas, artefactos de valor incalculable. Pero hay secciones de las ruinas submarinas que permanecen selladas deliberadamente, no por escombros o dificultad técnica, sino por decisión de las autoridades egipcias. ¿Qué protegen bajo el agua? Existe documentación histórica de que antes de que la biblioteca fuera destruida por incendios y conflictos, ciertos textos fueron evacuados y escondidos. Obras consideradas heréticas, peligrosas o demasiado avanzadas. Tratados sobre alquimia, astronomía prohibida, textos que cuestionaban las religiones establecidas. Conocimiento que podía desestabilizar imperios. En la década de 1990, escaneos submarinos detectaron cámaras selladas bajo los restos del antiguo puerto real de Alejandría. Las lecturas mostraban espacios huecos preservados, posiblemente herméticos, donde el agua no ha penetrado completamente. Estos espacios podrían contener materiales orgánicos preservados, incluyendo papiros y pergaminos. Pero nadie ha entrado. El problema es multifacético. Primero, abrir estas cámaras submarinas podría inundarlas instantáneamente, destruyendo cualquier material orgánico en segundos. Segundo, la tecnología para preservar papiros sumergidos durante 2000 años aún no existe de forma confiable. Y tercero, hay factores políticos y religiosos. Algunos textos antiguos podrían contradecir narrativas religiosas modernas. Textos gnósticos, evangelios prohibidos, obras filosóficas que cuestionaban las bases del cristianismo temprano o el Islam. Todo esto podría estar preservado en esas cámaras. Las implicaciones religiosas y culturales de revelar tales textos serían enormes. Gobiernos y líderes religiosos han expresado preocupaciones sobre las consecuencias de tales descubrimientos.
Además, existe la teoría de que algunos de estos textos contenían conocimientos científicos que la humanidad redescubrió siglos o incluso milenios después. Hay referencias históricas a la biblioteca conteniendo obras sobre astronomía heliocéntrica, cálculos del tamaño de la Tierra y teorías sobre evolución todos siglos antes de Copérnico, Eratóstenes o Darwin. Y si en esas cámaras selladas hay textos que demuestran que civilizaciones antiguas sabían mucho más de lo que les hemos dado crédito. Conocimiento que destruiría cronologías históricas establecidas y obligaría a reescribir libros de historia. No todos están preparados para esa posibilidad. Así que las cámaras permanecen selladas, esperando bajo las olas. Nuestro destino final nos lleva al Vaticano, al corazón del poder religioso occidental. Bajo la Basílica de San Pedro existe un laberinto de cámaras conocido como la Necrópolis Vaticana y los archivos secretos. Pero hay niveles aún más profundos que ni siquiera los cardenales de alto rango pueden acceder, niveles que oficialmente no existen. Los archivos secretos del Vaticano fueron parcialmente abiertos a investigadores selectos en años recientes. Pero existen secciones enteras clasificadas bajo niveles de seguridad que superan a muchos gobiernos. Documentos que, según rumores, incluyen correspondencia con figuras históricas controversiales, textos sobre exorcismos reales y evidencia de eventos que la Iglesia prefiere mantener ocultos. Pero lo más perturbador son las cámaras conocidas como la Reserva. Según ex empleados del Vaticano, estas cámaras contienen artefactos y documentos considerados demasiado peligrosos incluso para académicos, objetos relacionados con herejías, reliquias cuestionables y, según algunos testimonios, evidencia de contactos con entidades que desafían la teología oficial. En 2012, un historiador italiano afirmó haber visto un catálogo parcial de la Reserva. Mencionó documentos que incluían correspondencia entre el Vaticano y líderes nazis sobre artefactos religiosos, registros de la Inquisición con testimonios de fenómenos inexplicables, y algo llamado el Evangelio de la Sombra, un texto del siglo I que contradice los evangelios canónicos. El historiador murió 6 meses después en circunstancias que las autoridades italianas clasificaron como naturales, pero que su familia disputó. Su investigación desapareció. Los únicos fragmentos que sobrevivieron fueron notas que había compartido con colegas de confianza. Desde entonces, nadie más ha admitido públicamente haber visto ese catálogo. Hay también rumores persistentes sobre cámaras que contienen objetos físicos, reliquias cuya autenticidad destruiría dogmas establecidos, artefactos de origen inexplicable que fueron confiscados durante siglos de poder papal, y según las versiones más extremas, pruebas de eventos bíblicos que no ocurrieron como se enseña oficialmente. La razón oficial por la que estas áreas permanecen cerradas es la preservación y el respeto a la privacidad de confesiones históricas. La razón no oficial, según críticos de la Iglesia, es control de información. Durante 2 milenios, el Vaticano ha sido el repositorio de secretos de reyes, confesiones de gobernantes y testimonios de eventos que nunca llegaron a los libros de historia. En 2019, documentos filtrados sugirieron que existe una cámara específica conocida internamente como Armarium Secretum Ultimum, el armario secreto final. Supuestamente contiene menos de 100 documentos y objetos, pero cada uno es considerado de máximo riesgo para la estabilidad de la fe católica. Solo 3 personas vivas conocen su contenido completo: el Papa y 2 cardenales específicos. ¿Qué podría ser tan peligroso? Especulaciones incluyen pruebas definitivas sobre la verdadera autoría de textos bíblicos, documentación de manipulaciones históricas por parte de la Iglesia,
cartas que revelan que figuras santas actuaron de formas incompatibles con su canonización, o evidencia de conocimiento que la Iglesia suprimió deliberadamente para mantener poder. La tecnología moderna podría acceder a estas cámaras. Los escáneres avanzados podrían leer documentos sin abrir bóvedas. Pero el Vaticano es un Estado soberano. No responde a presiones externas y controla absolutamente qué se revela y cuándo. Mientras la institución considere que ciertos secretos deben permanecer ocultos, permanecerán inaccesibles. Estos 4 lugares, la tumba de Qin Shi Huang, con sus ríos de mercurio, la sepultura perdida de Genghis Khan protegida por maldiciones y secreto, las cámaras sumergidas de Alejandría con conocimiento prohibido y las bóvedas selladas del Vaticano con verdades peligrosas, representan algo más que simples sitios arqueológicos. Son recordatorios de que no todo conocimiento está destinado a ser descubierto, al menos no todavía. Cada civilización ha decidido que ciertos secretos deben esperar, ya sea por respeto a los muertos, por limitaciones tecnológicas, por estabilidad cultural o porque la humanidad simplemente no está lista para enfrentar ciertas verdades. Vivimos en una era donde creemos que toda información debe ser accesible, donde la transparencia es considerada un derecho fundamental. Pero estos lugares nos obligan a hacer preguntas incómodas. ¿Hay conocimiento que es mejor dejar enterrado? ¿Verdades que harían más daño que bien? ¿Secretos que la sociedad no puede manejar? Quizás algún día la tecnología avance lo suficiente para abrir estas cámaras sin destruir su contenido. Quizás algún día las sociedades maduren lo suficiente para manejar verdades difíciles sin colapsar. O quizás estos lugares permanecerán sellados para siempre, guardianes silenciosos de secretos que la historia decidió olvidar deliberadamente. Mientras tanto, estos 4 lugares continúan existiendo en el límite entre el pasado y el presente, entre lo conocido y lo prohibido. Custodios de misterios que desafían nuestra curiosidad y prueban nuestra sabiduría. Porque a veces, lo más valiente no es abrir una puerta, sino reconocer por qué debe permanecer cerrada. La pregunta que debemos hacernos no es solo qué hay detrás de estas puertas selladas, sino qué dice sobre nosotros mismos el hecho de que existan. Somos una especie que ha conquistado planetas, dividido átomos y descifrado genomas. Sin embargo, ante estas 4 cámaras ancestrales, retrocedemos. Eso nos dice algo profundo sobre el poder del pasado. Hasta que llegue el momento adecuado, si es que alguna vez llega, estas tumbas, bóvedas y cámaras permanecerán como testigos silenciosos. Guardan no solo artefactos y textos, sino preguntas fundamentales sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué verdades estamos preparados para enfrentar. El archivo más prohibido de todos no es un lugar físico, sino nuestra propia historia oculta.